Pensemos en esto por un momento. Una nación que fue la posesión más preciada de un imperio, la mismísima joya de la corona, y que consigue liberarse para convertirse en una de las economías más poderosas del planeta. Ojo, que esto no es solo la historia de la India contemporánea, es que estamos hablando de una de las transformaciones más bestias del último siglo. La pregunta es, ¿cómo se consigue algo así? ¿Cuál es el camino? Pues ese es el viaje que vamos a hacer juntos. Un camino, ya os adelanto, que está marcado por una independencia sangrienta, por genios políticos, por crisis profundísimas y al final por un ascenso económico que literalmente ha cambiado las reglas del juego a nivel mundial. Así que vamos a desglosar los momentos clave, las decisiones y las tensiones que explican cómo la India ha llegado a ser lo que es hoy. Venga, pues vamos al lío. Todo, absolutamente todo, arranca con un acto de liberación que fue, al mismo tiempo, una herida tremenda. A ver, llega el 15 de agosto de 1947 y con él la independencia. Un momento de euforia total, pero esa alegría se rompe casi al instante por la partición, o sea, la división brutal del subcontinente en India y Pakistán. Esto provocó una crisis humanitaria masiva. Y sin embargo, de esas cenizas, en solo 3 años, nace algo increíble. Una constitución que funda la democracia más grande del mundo, soberana y laica. Es que es un comienzo paradójico, no hay otra palabra. Y para entender el alma, pero también la estructura de esta nueva nación, tenemos que hablar de dos figuras que son monumentales. Dos hombres con visiones que se complementaban, pero que a veces también chocaban. Y es que aquí se ve perfectamente la tensión que hay en el nacimiento de la India. Por un lado tenemos a Mahatma Gandhi, el alma de la nación. Él consiguió movilizar a millones con su filosofía de la no violencia, la ahimsa, buscando una reforma desde abajo, desde la gente. Y por otro lado está Jawaharlal Nehru, el arquitecto, el pragmático. Como primer ministro su visión era otra, construir un Estado moderno, fuerte, industrializado. Vamos, que uno era el corazón y el otro el cerebro. Y esto nos enseña muy bien cómo funcionaba el método de Gandhi. Es que no eran solo ideas en el aire, eran acciones que tenían un eco brutal en todo el país. Desde defender a los campesinos en Champarán hasta la famosísima Marcha de la Sal, donde se pegó una caminata de casi 400 kilómetros para protestar por un impuesto injusto. Gandhi convirtió la desobediencia civil en un arma política potentísima. Vale, pasemos ahora a algo mucho más profundo. Una estructura social que ha definido la vida en la India durante milenios y que de verdad, si no la entendemos, no entendemos nada del presente. Estamos hablando del sistema de castas, una estructura jerárquica que se hereda de padres a hijos. Y aunque la Constitución de 1950 prohibió la discriminación por casta, su peso cultural y social a día de hoy sigue siendo innegable. Tradicionalmente la sociedad se dividía en 4 grandes grupos, los llamados varnas. Según los textos antiguos, los brahmanes, que eran los sacerdotes, salieron de la cabeza del dios Brahma, los kshatriyas, los guerreros, de sus brazos, los vaishyas, los comerciantes, de sus muslos, y los sudras, los trabajadores, de sus pies. Y luego, fuera de esta estructura completamente apartados, están los dalits, cuyo nombre significa los oprimidos. A ellos, históricamente, se les asignaron las tareas consideradas impuras y, a pesar de todos los avances legales, todavía hoy siguen luchando contra ese estigma social. Y aquí está la gran paradoja de la India moderna, que se ve clarísima. Por ley, la discriminación por casta está prohibida. De hecho, hay cuotas para intentar promover la igualdad. Pero en el día a día, en la política y sobre todo en algo tan íntimo como el matrimonio, la casta sigue siendo una fuerza invisible, pero súper poderosa. Es la lucha constante entre lo que dice la ley y lo que pasa en la vida real. Venga, saltamos a la siguiente generación de líderes. Una era dominada por la hija de Nehru, Indira Gandhi. Un periodo de logros enormes, sí, pero también de una de las crisis democráticas más profundas que ha vivido el país. Indira Gandhi fue quien consolidó a la India como una potencia en su región. Lideró la Revolución Verde, que básicamente consiguió que la India pudiera alimentarse sola. Nacionalizó los bancos para que el crédito llegara a todo el mundo. Y en 1971 dirigió una victoria militar clave contra Pakistán que acabó con el nacimiento de Bangladesh. Pero claro, su mandato también tiene un capítulo muy oscuro. En 1975 la acusan de fraude electoral y, ante eso, toma una decisión que va a hacer temblar los cimientos de la democracia india. Declaró el estado de emergencia, y lo que vino después fue básicamente un apagón democrático que duró casi 2 años. Se suspendieron libertades, se censuró a la prensa, los opositores acabaron en la cárcel e incluso se llevaron a cabo unos programas de esterilización forzosa muy polémicos. La democracia más grande del mundo puesta a prueba como nunca.
Después de décadas con una economía súper planificada y proteccionista, la India se encontró de repente al borde del precipicio. Y es justo de esa crisis de donde nace la India moderna que conocemos hoy. 1991. Un año que lo cambió absolutamente todo para la economía india. El país estaba al borde de la bancarrota, así que el gobierno, liderado por P.V. Narasimha Rao y su ministro de Finanzas, Manmohan Singh, tomó una decisión radical. Desmantelaron lo que se conocía como el Licensing Rush, que era un sistema asfixiante de permisos y burocracia que había frenado la economía durante décadas. Abrieron las puertas de par en par a la inversión extranjera y con eso, sin saberlo del todo, pusieron la primera piedra para el boom tecnológico que estaba a punto de llegar. Y con ese impulso llegamos a la era actual, una era definida por un líder que ha pisado el acelerador del crecimiento económico y ha reforjado el papel de la India en el mundo. Fijaos en este gráfico porque es que es brutal. Bajo el gobierno de Narendra Modi desde 2014, la India ha saltado del 10º al 5º puesto en el ranking de economías mundiales, adelantando al Reino Unido, y las proyecciones dicen que para 2027 será la tercera más grande del mundo. Casi nada. La era Modi se define mucho por esta dualidad. Por un lado, un empujón masivo a la modernización económica, a las infraestructuras. De cara al exterior, ha colocado a la India como una voz cantante del sur global, ese término que se usa para las naciones en desarrollo, y su popularidad es tal que ha conseguido igualar el récord histórico de 3 mandatos seguidos de enero. Pero, por otro lado, sus políticas más nacionalistas han avivado mucho las tensiones internas, creando una polarización social muy profunda. Así que, al final, la India de hoy es una mezcla complejísima. Una superpotencia tecnológica que tiene sus raíces en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Un gigante democrático que a la vez se enfrenta a unos desafíos internos enormes. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué le depara el futuro? ¿Cuál será el próximo capítulo de esta historia?